Crumbling, we picked this time to fall in love. Yeah, pretty bad timing. Money makes a bird go around, a bird go around, a bird go around. Money makes a bird go around, it makes a bird go round. Pound, this world it makes a bird go around, that clinking, clanking sound. It makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you mourn, you go find a love. You can take it down the chin, call a cab, and begin to recover all your hoping. Money makes a world go round, a world go round, a world go round. Money makes a go round of that we both are sure I'm being poor. Money, 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 money. Buenas noches, ¿qué tal? Domingo, 23 horas, si no me equivoco, es un buen momento, digo si no me equivoco, que es domingo 23 horas. Ahora, que si es domingo 23 horas es un muy buen momento para ver cine, que es lo que vamos a hacer aquí. El tema que nosotros vamos a tomar hoy es un tema denso, transitado, pero nunca definitivamente transitado porque, digamos, el horror nunca se deja atrás. Y vamos a ver que efectivamente la temática que el nacionalsocialismo implica, el nazismo, no ha quedado atrás. Es decir, no dejamos atrás a los nazis y con eso dejamos detrás al nazismo y a todo el horror que implicó en cuanto a expresión de la condición humana. Es decir, por eso este programa, porque el nazismo todavía vive y lo vamos a tratar de demostrar. La pregunta fundamental es cómo en la patria de Goethe, de Schiller, de Hölderlin, en la patria de Beethoven, de Brahms, de Schumann, pudo surgir un pequeño cabo de Bohemia, pintor, que aglutinó a la mayoría del pueblo alemán detrás de una doctrina de exterminio. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder y a través de las siguientes películas que elegimos para ustedes. La primera va a ser Cabaret, después va a ser el fundamental documental que el Partido Nacional Socialista le encargó a Leni Riefenstahl, que es el más extraordinario documental jamás hecho en la historia del cine, y es El triunfo de la voluntad. Después una excepcional película de Luchino Visconti, que es una de las pocas que narra el ascenso de Hitler al poder, porque el secreto está aquí. Cómo llegó al poder. Después películas sobre la Segunda Guerra Mundial ahí a patadas y frecuentemente devaluadas como películas de aventuras. Pero ¿cómo Hitler llegó al poder? Este es el tema fascinante que vamos a ver en La caída de los dioses, y vamos a cerrar con El zorro del desierto, una película norteamericana sobre Rommel, y Cabaret, bueno,
me lo guardo lo de Cabaret, pero ahí también, no me lo guardo tanto, ahí también vamos a ver algunas escenas fundamentales del ascenso del nazismo. Cabaret es un excepcional film musical que, sin embargo, o no sin embargo, que a la vez plantea el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania. La escena que tomamos de Cabaret, insisto, yo hablo en plural porque acá somos muchos los que laburamos. Todos los que están aquí, que vieran, son un montón de gente entusiasta, voluntariosa, llena de buena onda, que no hacen más que transmitir alegría. Entonces, la película, la escena que elegimos, es una en la que se dice lo siguiente, van el protagonista, uno de los protagonistas, que lo hace Michael York, va con su amigo, que pertenece a la nobleza, y el amigo le ha dicho que a Hitler lo van a dejar funcionar mientras puedan liquidar a los comunistas. Cuando el nacionalsocialismo liquida a los comunistas, Hitler va a terminar. El otro le pregunta, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Cómo quién? Alemania, le dice. Vamos a ver esta escena y después la comentamos. La escena que muestra Bob Fosse es clarísima. Ocurre en la campiña. Para los alemanes, la campaña era muy importante porque era la tierra. Ellos tenían un slogan que era tierra y sangre. La tierra era la patria, la Heimat. Estaban ahí el sentido en que el nazismo recuperaba todo su pasado a través justamente de las tradiciones de la tierra. Y ahí aparece un muchacho que canta una canción muy bucólica, que comienza de un modo muy sereno y va encrespándose, tal como el nacionalsocialismo en la historia, aunque empezó violentamente, pero fue haciendo promesas de paz, fue negociando hasta que llega al poder. Pero la canción va tomando cada vez mayor dureza hasta que concluye con ese muchacho que se pone la gorra de las SA, porque pertenece a las SA, y hace el saludo del nacionalsocialismo. La canción expresa entonces que ahí en esa tranquila campiña alemana ya está el horror, que de ahí, de eso que creíamos tan inocente, ¿no? de la tierra de la campiña, surge este muchacho guerrero dispuesto a dar la vida por lo que se le pida y a castigar a quienes se les pida que castigue. Vamos a ver ahora una película fundamental de 1934 de Leni Riefenstahl, que era una actriz bellísima que practicaba alpinismo y a la cual un día Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler,
la llama para que filme un documental de la gran reunión del Partido Nacional Socialista en la ciudad de Nuremberg en 1934, donde festejan su ascenso al poder. Hitler en 1933 se consagra como canciller de Alemania. El triunfo de la voluntad es un excepcional título porque el concepto de voluntad viene para los nacionalsocialistas de Federico Nietzsche, de la voluntad de poder. Hay un libro de Nietzsche que se llama La voluntad de poder y que lo hizo en realidad Elisabeth Förster Nietzsche, la hermana de Nietzsche, pero fue incorporado por el nazismo como si lo hubiera hecho Nietzsche y fue de algún modo el dogma del partido. Bueno, ahora vamos a ver las escenas que elegimos para ustedes. Estas escenas que vimos son parte del genio de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl es una cineasta muy discutida por justamente haber hecho esta clase de películas, lo cual plantea la difícil relación entre arte y política. El arte, cuando responde a una política genocida, como fue la política nacional socialista, ¿es arte? ¿Podemos considerar que las películas propagandísticas de Leni Riefenstahl son arte? Esto nos lleva a otros problemas todavía mucho más graves. La filosofía de Heidegger, Martin Heidegger, el más grande filósofo del siglo XX, fue rector de la Universidad de Friburgo, en Alemania, y ha adherido al Partido Nacional Socialista. Esto, ¿hasta qué punto hiere su filosofía? ¿Hasta qué punto podemos considerar que Leni Riefenstahl es un artista? Bueno, esto está resuelto para muchos. El triunfo de la voluntad, refleje lo que haya reflejado, técnicamente es el más grande documental jamás filmado, nadie niega eso. Lo que se le puede objetar es el tema elegido, que es el nacionalsocialismo, es decir, un movimiento político genocida, atroz. Pero es cierto también que Leni Riefenstahl tuvo todo a sus pies, todo el poder del nacionalsocialismo se le dio a ella. También es cierto que tenía un enorme talento esta mujer e hizo un documental realmente impresionante. Pero esa cosa de impresionante, de monumentalidad, era a la vez la estética del nacionalsocialismo. Así que el problema queda irresoluble, porque hizo una obra maestra, pero la hizo para responder a los cánones estéticos impuestos por el nacionalsocialismo y sobre todo por Albert Speer, que era el arquitecto de la monumentalidad nazi.
este problema no se va a resolver nunca, cuando el arte se pone al servicio del mal. El próximo bloque vamos a terminar con el triunfo de la voluntad y vamos a entrar en la película de Luchino Visconti, La caída de los dioses. Este segundo bloque lo seguimos destinando a El triunfo de la voluntad, la película documental de Leni Riefenstahl. Ustedes observen la magnificencia atemorizadora que tiene el desfile en el Congreso del Partido Nacional Socialista. En realidad, cuando uno lo ve hoy, piensa que es muy atemorizante, pero también piensa hasta qué punto estaba enajenada esa sociedad, porque esa formación tan geométrica, tan matemática, tan alemana, cuando los fascistas de Mussolini entraron en Roma con sus antorchas, parecía que iban a incendiar Roma. En cambio, los alemanes son muy prolijos, muy matemáticos, muy apolíneos, digamos, en cuanto no son dionisíacos, el dios de la embriaguez. El nazismo aquí muestra lo que muestran en general las dictaduras, el monumentalismo, la inmensidad de la causa requiere el monumentalismo de las masas, el despliegue y, por supuesto, la glorificación del líder, del Führer. La película de Leni Riefenstahl no tiene parangón en la historia y, como insisto en esto, el tema que plantea frente a Leni, que siguió, que vivió como hasta los 90 y pico, 100 años, con muchos problemas, es ¿qué hacemos con Leni Riefenstahl? Es una gran cineasta, pero puso todo su genio y todo su arte al servicio del mal. ¿Cómo se responde a eso? Este problema es muy delicado. Por ejemplo, Elia Kazan, que fue un gran director de cine, fue un delator de las comisiones de Joseph McCarthy durante los años 50, pero hizo Al este del paraíso, hizo Nido de ratas, hizo películas inolvidables, hizo la primera versión de La muerte de un viajante de Arthur Miller y fue una puesta de teatro inolvidable. Entonces, el tema entre la moral del artista y el arte que produce siempre va a ser muy ríspido. Vamos a ver las escenas. El documental de Leni Riefenstahl no habría de ser el último que ella hiciera para Hitler. Hizo otro
Olimpia sobre las Olimpiadas que hizo en 1936 el nacionalsocialismo en Alemania. Una de los concursos, digamos, de las disciplinas, la ganó un negro norteamericano y Hitler se negó a entregarle el premio. Bueno, el triunfo de voluntad, de todos modos, queda ahí como esa incógnita. Quedó como una película así maldita, y Leni Riefenstahl es también un personaje maldito. Ella jamás, además, jamás se arrepintió de nada, igual que Heidegger. Esta gente no es de arrepentirse, ¿no? Yo, lo que hice estuvo bien, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver las escenas de la caída de los dioses, que es una película excepcional de Luchino Visconti porque trata algo que muy pocos trataron, el surgimiento del nazismo y la complicidad, este es el tema, del capitalismo alemán en el surgimiento del nazismo. Porque todos hablan del nazismo, pero ¿cómo surgió el nazismo? Bueno, el nazismo surgió porque lo apoyaron fundamentalmente los capitales alemanes y capitales de otros países también. En Juicio en Nuremberg, película que en algún programa vamos a ver, el fiscal, el defensor de los nazis comienza a nombrar a todos los que hicieron negocios con Hitler. Aquí, en este libro que quiero recomendar de Daniel Mushnick, Negocios son negocios, y que se llama Los empresarios que financiaron el ascenso de Hitler al poder, Daniel Mushnick cita a la Ford, al Standard Oil, a la ITT, al Chase National Bank, al National City Bank, esos de afuera, a la Texaco, todos esos hicieron negocios con Hitler, pero fundamentalmente el apoyo que tuvo Hitler fue el apoyo de los industriales del acero. Y de esto trata la película de Luchino Visconti, de una familia, la familia Assenbach, que no es más que la familia Krupp. El grupo Krupp fue el más poderoso apoyo que tuvo Hitler para desarrollar su maquinaria bélica, la Wehrmacht. O sea, que quede esto bien claro, lo que muestra la película de Visconti es el apoyo del capitalismo alemán al nacionalsocialismo. O sea, también el nacionalsocialismo no fue una excrescencia que apareció por algún lado y que nada tuvo que ver con el capitalismo. Fue un capitalismo, una forma del capitalismo estatal, diría un neoliberal. Sí, una forma de capitalismo estatal. No fue liberal Hitler, pero sin duda alguna fue una forma del capitalismo. También el estalinismo fue una forma del capitalismo, también una forma del capitalismo estatal. Es decir, que todas las catástrofes que vienen ocurriendo desde 1492 hasta la actualidad son catástrofes del capitalismo. Créase o no, es así. Stalin y Hitler son parte de la historia del capitalismo. Vamos a ver ahora las escenas, y tengo algo muy importante que decirles luego de ver las escenas. You must realize that today in Germany anything can happen, even the improbable. And it's just the beginning, Friedrich. Personal morals are dead. We are an elite society where everything is permissible. These are Hitler's words. My dear Friedrich, even you should give them some thought. Männer gibt es, dünn und dick, groß und klein und kräftig. Andere wieder schön und schick, schüchtern oder heftig. Wie aussieht mir egal, irgendeinen trifft die Wahl. Kinder, heute Abend, das such ich mir was aus. Einen Mann, na, der richtige Mann. Kinder, die Jungs, singen wir schon zum Alter raus. Einen Mann, na, der richtige Mann. Silence, please! Silence, please. In Berlin, the Reichstag is burning. Thomas and Heinrich Mann, Walter Rathenau. Erich Maria Remarque, Arnold and Stefan Zweig, André Gide, Helen Keller, Margaret Sanger, Jack London,
George Bernard Shaw, Émile Zola, Marcel Proust. Bueno, estas escenas de la caída de los dioses llevan la marca de Luchino Visconti y de todo su talento y la profundidad con que trata esta temática. La temática es esta, es mostrar que esta familia, que es la familia Krupp, se compromete de un modo profundísimo con el nacionalsocialismo y además muestra algo, no pierdan esta película, muestra algo fundamental, que es la diferenciación entre los SS y los SA. Yo esto se los voy a explicar porque hay que entenderlo. Las SA son los camisas pardas, los camisas marrones, y estaban dirigidos por un señor que se llamaba Ernst Röhm, que llegó a tener tal poder, llegó a tener 3 millones de militantes de las SA en 1934, que él decidió que había que profundizar la revolución nacional socialista por el lado socialista. Entonces, Hitler se alarmó muchísimo y los capitalistas también, y le dijeron a Hitler, ¿qué está haciendo este loco? Párelo, que quiere hacer una revolución socialista ahora. Nosotros vinimos a hacer una revolución antimarxista, no una revolución marxista. Entonces ahí se unieron, fíjese qué pichoncitos se unieron, Himmler, Göring y Hitler. Y se armó lo que terminó por llamarse la noche de los cuchillos largos, que se muestra en esta película de un modo descarnado, en la cual los SS asesinan a las SA. Murieron de un viernes a un domingo, cerca de 1.500 personas fueron asesinadas. Y bueno, ahí las SS toman el poder y aniquilan a las SA. Lo que yo quiero decir es que para el ascenso del nazismo, no puedo dejar de recomendarles, dejando de lado mi indiscutible modestia, que todos mis amigos me dicen, para, no seas tan modesto, estás exagerando con la modestia. Bueno, yo creo que una de las novelas que mejor marcan la etapa de surgimiento del nazismo es La sombra de Heidegger, de la cual después vamos a leer un fragmento muy aclaratorio. En el próximo bloque, entonces, vamos a seguir hablando un poco de la caída de los dioses y vamos a entrar en una película muy importante norteamericana dirigida por Henry Hathaway, protagonizada por James Mason, Rommel, el zorro del desierto. Esta pelea entre las SA y las SS determinó el acercamiento de Hitler con el ejército. Entonces el ejército y las SS se unieron ya bajo el mando inamovible de Hitler, y Röhm quedó apartado, tan apartado que lo mataron. Es muy notable el poder de las SS y la admiración que los norteamericanos le tenían a los SS como guerreros, hasta tal punto que el general Patton, cuando termina la guerra, quiere continuar la guerra, no terminar la guerra, sino que el general Patton, a quien hizo George C. Scott en la película Patton, con guión de Francis Coppola, Patton quería continuar la guerra para derrotar a los fucking Russians, para los malditos rusos, y para eso quería utilizar los batallones de los SS unidos con los buenos muchachos marines norteamericanos, avanzar hacia Moscú y liquidar el poder soviético de Stalin en ese momento. Entonces el triunfo de los SS se consolida, y de ahí en adelante son la parte más monstruosa de la maquinaria hitleriana, junto con la Gestapo, pero son los que van a estar destinados a regentear los Lager, o sea, los campos de concentración. Lager es campo en alemán. Sobre los campos de concentración yo les recomiendo la lectura de 2 pequeños libros de Primo Levi, Los hundidos y los salvados, y Si esto es un hombre. La película que vamos a ver ahora, después de ver estas escenas, es Rommel, el zorro del desierto. Pero ahora vamos a las escenas.
ist tot. Geh mir. Ist da! Dejamos ahora a Luchino Visconti, hemos visto las escenas que para nuestro tema importan más, de la caída de los dioses, y ahora es el momento de detenernos en una película muy importante de Henry Hathaway, que es un excepcional director norteamericano, el director de El beso de la muerte, entre otras películas, y de Rommel, El zorro del desierto, que es una película que deslumbró a todo el mundo porque empezaba sin títulos y con un ataque comando a la casa de Rommel por parte de comandos británicos. ¿Por qué tomo Rommel? Porque Rommel fue utilizado por la propaganda norteamericana para limpiar a Alemania. Los norteamericanos, después de la guerra, decidieron que a Alemania la necesitaban fuerte y no caída, fuerte y no humillada, porque Alemania iba a ser un aliado poderoso en la Guerra Fría. Si Alemania iba a ser un aliado poderoso en la Guerra Fría, algo había que recuperar de Alemania. Y descubrieron que el mariscal de campo, Erwin Rommel, era la figura más destacable, más rescatable de la nación alemana. Entonces hacen esta película con un actor británico, James Mason, que da muy alemán, porque en realidad para los norteamericanos lo europeo siempre tiene que ser inglés. Entonces Mason tiene un acento british muy elegante y tiene un gran porte y hace de Erwin Rommel y participa en el atentado del 20 de junio de 1944 contra Hitler. Es decir, también está esto en la película porque también los norteamericanos quieren decir el pueblo alemán hizo lo suyo. Hubo un atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. Hubo otra Alemania. Sí, ustedes vieron seguramente en la película de Leni Riefenstahl que hubo otra Alemania. Si no la vieron ahí, bueno, ahí estaba, porque había un chiquito muy al costado de un palco que le hacía cuernitos a Hitler, ¿eh? Hubo otra Alemania. Bueno, la verdad que no hubo otra Alemania, como durante el proceso argentino no hubo otra Argentina, no hubo otra Argentina. Contó con un apoyo muy poderoso. Y en este sentido tendríamos que entrar en un tema interminable que es el de la culpa de los pueblos, del cual el filósofo Karl Jaspers distinguió 4 tipos de culpa, pero hay un tema que es la culpa colectiva, la culpa individual y la culpa, todo esto lleva a la culpa moral. Bueno, los norteamericanos utilizan la figura de Rommel entonces porque dicen, necesitamos a Alemania en la Guerra Fría, levantemos algo. Bueno, el atentado del 20 de julio de 1944, que fue dado además por la aristocracia del ejército alemán, no fue dado por el pueblo alemán, y la figura de Rommel. Elegí estas escenas porque muestran, con esta escena termina la película mostrando a Rommel con la mirada altiva, así como un personaje purísimo, y le ponen encima una frase de Winston Churchill. Vamos a ver la escena ya mismo. In any case, his life and fate have best been summed up, ironically enough, in the words of Nazi Germany's sternest enemy, the Honorable Winston Churchill. His ardor and daring inflicted grievous disasters upon us, but he deserves the salute to which I made him in the House of Commons in January 1942. He also deserves our respect because, although a loyal German soldier, he came to hate Hitler and all his works and took part in the conspiracy to rescue Germany by displacing the maniac and tyrant. For this, he paid the forfeit of his life. In the somber wars of modern democracy, there is little place for chivalry.
Las escenas que terminamos de ver, esta imagen purísima de Rommel, ustedes observen que la imagen está muy bien elegida. Además, Rommel va por el desierto y va mirando hacia el horizonte, como buscando el enemigo, pero es el enemigo noble. Rommel es el enemigo que la democracia occidental respeta. Por eso la frase nada menos que de Winston Churchill, que fue el que dijo en el Parlamento británico, el que inauguró la frase la cortina de hierro. Dijo, ahora que ha terminado esta guerra, comienza otra etapa de la historia porque una cortina de hierro, hizo así con la mano, ha sido bajada por la Unión Soviética y la libertad ha terminado ahí adentro. Como diciendo, tenemos que restablecerla ahí adentro. La figura entonces de Rommel, elogiada por Churchill, es la figura que necesita recuperar las llamadas democracias occidentales, liberales de mercado, y para incorporar a Alemania y crear las posibilidades de lo que se llamó el milagro alemán. El milagro alemán necesitaba que el mariscal Rommel fuera bueno. Durante la guerra, en 1942, Billy Wilder hace una célebre película que se llama 5 tumbas al Cairo, y al mariscal Rommel ahí lo hace nada menos que Erich von Stroheim, el director de El Ángel Azul. Y Erich von Stroheim, en plena guerra, hace un Rommel, pero no solo despiadado, sino risible, parece un pato clueco, yo qué sé, risible, mientras que el de James Mason tiene toda la postura del caballero británico. Bueno, estos son los intereses económicos que hay detrás de las películas, intereses económicos, políticos, históricos. En el 42 Rommel tenía que ser un villano, en el 50 no. Es un arma que necesita Occidente para limpiar a Alemania e incorporar a Alemania en la nueva guerra, que es la Guerra Fría. Y ahí se tiene que producir, entonces, que Alemania integre el bloque occidental en el milagro alemán se produce económicamente, y en lo histórico bélico, Alemania pasa a ser parte de la Guerra Fría. Vamos ahora con todo esto, creo que ya puedo hacer un editorial. Esperemos que se me ocurra alguno bueno. Este fue nuestro primer programa sobre el nazismo. Vamos a hacer otro, porque ustedes habrán notado que este primer programa estuvo caracterizado por el surgimiento del nazismo, por películas que expresaban justamente cómo el nazismo había llegado al poder, o por decirlo más claramente, cómo Hitler en 1933 logra ser canciller de Alemania de manos del mariscal Hindenburg, que había ayudado mucho a que tal fenómeno ocurriera. También ayudó mucho que las SA, que estaban bajo el mando de Ernst Röhm, molieran a palos a todos los opositores al nacionalsocialismo y sobre todo a los sindicatos comunistas y a los militantes comunistas. El surgimiento del nazismo tiene dos bases fundamentales: la vergüenza de Alemania por el Tratado de Versalles, que son las condiciones que los ganadores de la Primera Guerra le imponen a Alemania, y el terror de Alemania por la ola roja, es decir, por el avance del comunismo y que el comunismo pudiera devorarse a Alemania. Todo esto es muy bien instrumentado por Hitler, más un odio racial, señalar al absolutamente otro. El absolutamente otro quiere decir aquel que no tiene nada que ver con nosotros. Incluso algunos caracterizan a Dios como lo absolutamente otro, es decir, aquello de lo cual no podemos ni siquiera tener una idea de lo que es, porque es lo absolutamente otro de nosotros. Pero lo que hace Hitler con el judío es señalarlo también así, es lo absolutamente otro del ario. Pero es el racismo nazi, fue un racismo muy especial, porque en verdad los nazis decían que los judíos eran muy inteligentes, que eran más inteligentes que ellos no necesitaban ser inteligentes, y esto era muy nietzscheano. Incluso Nietzsche, en la genealogía de la moral, dice que la bestia rubia, el ave de rapiña, no necesita ser inteligente, necesita guerrear. Entonces los nazis decían, los judíos son muy inteligentes, por eso
Por eso nos van a robar la patria y nos la están robando. Por eso tenemos que matarlos. Nosotros, que somos fuertes, vamos a matarlos a ellos, que son inteligentes. Estos tres factores configuran una ideología de batalla, que es la que tiene el Partido Nacional Socialista. Esta ideología de batalla se expresa en la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, que nosotros lo vimos, es el congreso que hace el Partido Nacional Socialista en Nuremberg en 1934, y donde ahí vemos la monumentalidad de la estética nazi. El nazismo tiene una escenografía tremendamente poderosa, tremendamente atractiva, como el mal es atractivo, porque hay una seducción que ejerce el mal. Después, lo que vimos en La caída de los dioses es algo muy interesante, es la división entre las SA y las SS. Las SA habían sido los camisas pardas dirigidos por Ernst Röhm. Los camisas pardas habían dado la lucha contra los comunistas en las calles de Berlín y habían limpiado de comunistas las calles de Berlín, pero se habían fortalecido demasiado y en 1934 de 300.000 militantes habían pasado a 3 millones. Al pasar a 3 millones, Röhm quiere reemplazar al ejército por las SA e incluso algunos sospechan que Röhm quiere reemplazar a Hitler, nada menos. Este fenómeno fue interpretado por Juan José Sebrelli y también por mí, aunque mi interpretación es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, pero no por los mismos motivos. La interpretación es la siguiente, que las SA serían los montoneros de Hitler, porque ustedes observen lo siguiente, es una facción disidente que quiere profundizar uno de los aspectos del nacionalsocialismo, justamente el aspecto socialista. Lo que quiere Röhm es seguir con la revolución, lo que quiere Hitler es frenarla. Nosotros hicimos una revolución capitalista y esto se frena aquí, en su etapa nacionalista. Y Röhm dice, no, tenemos que avanzar hacia una etapa socialista y le discute a Hitler con los 3 millones de adherentes que tiene Röhm. Lo que a mí me hace un ruido muy desagradable en la interpretación de Sebrelli es que equipara a Perón con Hitler, a la juventud peronista con las SA de Röhm, es demasiado mecanicista y en el fondo ahí hay un gorilismo un poquito desaforado, digamos. Lo que creo que es interesante marcar eso, ¿no? Que hay cierta semejanza, pero hay enormes diferencias. Siempre hay un grupo disidente cuando el poder se está discutiendo, se está formando. El caso es que Hitler extermina a las SA y se consolida como conductor absoluto de la Alemania nazi. Nosotros vamos a seguir con el tema de la Alemania nazi porque quien habla de la Alemania nazi no puede hablar, sino hablar o llegar a hablar de los campos de concentración, de la tortura, de la banalidad del mal, en fin, de todo eso que se expresa en el horror máximo que hubo en los campos, en los cuales el mayor problema que tenían quienes dirigían los campos no era matar, sino era qué hacer con los cadáveres. Un problema casi técnico, decían ellos. Bueno, hasta el domingo próximo, a las 23 horas, aquí. Chao. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.